¿Qué tal, amigos de Creación con la Historia? Y en este momento vamos a aprovechar de entrevistar a un colega y un amigo muy estimado, José Arragas. José Arragas es historiador, formado en la Católica, ha continuado sus estudios en la Universidad de Davis, Cornell, y próximamente está para dictar cursos en la Universidad Católica de Chile. José, muchas gracias por acompañarnos y estamos gustosos en esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Hace tiempo estaba pendiente para poder conversar. También. José, cuando empezaste a estudiar en la Católica Historia, ¿qué es lo que te motivó a seguir esta carrera? Bueno, de hecho yo ingresé, soy un poco tránsfuga, yo ingresé para administración de empresas, pero además era y después me di cuenta que los números no eran lo mío, y además tuve la buena suerte de tomar un curso con un profesor que está en la Universidad de Lima ahora, Lizardo Seiner, que trabaja historia del clima, y me cautivó, o sea, la forma como enseñaba y además también la manera en la cual él veía historia como una sucesión, digamos, ordenada y que permitía explicar varias cosas. Y decidí cambiarme a historia. No fue fácil, bueno, sabes, decisiones paternas, a veces familiares, a veces no, el panorama no siempre está muy claro para los que trabajamos humanidades, sí, ¿no? Claro. Pero finalmente, digamos, pude hacer ese cambio. ¿Y en la Católica qué te motivó de parte de los docentes? ¿Hacia qué temas pudiste lograr dirigir tu interés? Era una coyuntura un poco complicada. Primero política, porque cuando ya pasé a la especialidad un poco más o menos en esa área, en ese tiempo era la calle Fujimori, entonces estaba todo un momento político bien poco movido. Era complicada para la especialidad misma, que estaba tratando un poco de ver hacia dónde se movía, ¿no? Había mucho predominio de la etnohistoria, por ejemplo, sí, pero también ya como una suerte de modelo agotado para después de 30 o 40 años. Y era como un momento de transición, que después, un par de años después, ya se abriría de una manera impresionante, incorporando gente que estaba regresando, por ejemplo, miradas mucho más amplias. Pero en ese momento me agarró justamente ahí al medio. Aún así tuve muy buenos profesores que hasta el día de hoy siempre me ha servido mucho lo que me han enseñado, para no puedo mencionar a todos, pero Margarita Suárez, por ejemplo, en el caso de toda esta cuestión, siempre dar una mirada mucho más amplia a las cosas y además siempre ser muy cuidadoso con los detalles y con la investigación misma. José Lapuente Brunque con la cuestión de historia del derecho, don José Agustín de la Puente Candamo, el padre Kleiber, y mucho más en la especialidad, pero creo que sobre todo era una forma en la cual también había que buscar cosas fuera de las aulas, ¿no? Y las encontré felizmente. Por ejemplo, no sé si te acuerdas del Sendoc, sí, claro, espacio que era maravilloso, dirigido por Maggie Segarra y por Scarlett O'Phelan, claro, un espacio horizontal además, abierto, no manejado por universidades, sino que donde todos podían ir y siempre había alguien, un invitado por mes. La organización de eventos, ¿no? Que había mucho la cuestión de los coloquios, los eventos, no solamente en la universidad, sino también poder ir a otras universidades. Claro. Y sobre todo algo creo que me marcó mucho fue trabajar en la revista histórica, como editor junior, digamos, con José Lapuente Brunque, porque ahí aprendes mucho de cómo es todo el aparato de producción académica desde dentro, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, lo llevé, cosas que aprendí de manera muy desordenada, digamos, y muy aleatoria, creo que me sirvieron mucho ya para adquirir un ensamblaje de eso en California, ¿no? Cuando ya en Davis, cuando aprendí cómo darle forma a eso y cómo utilizar todo eso, digamos, en los siguientes años. Pero antes de ir a Davis, tu trabajo de tesis de bachillerato es sobre cultura política en la campaña electoral de 1850, si no me equivoco, sí, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a estudiar especialmente cultura política sobre la base de que lo que mencionaste, etnohistoria, por ejemplo, no son temas vinculados al final, ¿no?, a la tesis que haces, ¿no? Es una buena pregunta. De hecho, lo curioso es que creo que era el momento adecuado, no sé si, porque con la cultura política misma, ¿no? La calle Fujimori dio lugar a una suerte de reinterpretaciones sobre lo que era la política y la ciudadanía,
en primer lugar. Luego había también un grupo de gente muy buena trabajando en temas de cultura política, que trataban de retomar lo que había hecho François Javier Guerra, que había fallecido por esos años, ¿no? Martín Ruski, por ejemplo, de España, Víctor Peralta, Sí. toda la línea francesa, española, europea, también norteamericana en cierta forma. Carmen McEvoy también estaba con la Utopía Republicana, y Cristóbal Aljovín había regresado justo, y había publicado su libro. De caudillos y constitución. Exactamente. Entonces, él lo que quería él es que trabajemos como un elemento concreto, una coyuntura concreta, para explorarla al último, ¿no? Y en cierta manera lo de tu historia me ayudó mucho, porque era esta mirada más cultural, digamos, de antropología política. O sea, ya no fijarme tanto en las leyes, en los códigos o lo que decía la legislación, sino más bien en las prácticas, ¿no? Y es curioso porque la campaña electoral del año 50 no es tan conocido, a diferencia de la campaña electoral del 71 con Manuel Pardo, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que te acuerdas que encontraste, por ejemplo, de curiosidad en ese tipo de evento, no? No, eso es cierto. De hecho, me llamó la atención que no se hubiera trabajado más la campaña. Había algunos estudios previos, pero me parecían que eran insuficientes. Y que creo que uno siempre, nadie es dueño de los temas. O sea, si alguien más quiere trabajar el tema, me parece perfecto, porque de eso se trata justamente el conocimiento académico, ¿no? Que se pueda ir construyendo sobre lo que uno ya ha hecho. Y encontré un montón de prensa, y sobre todo era más que las fuentes, porque había mucha prensa regional, en el Río Agüero, en la Biblioteca de San Marcos, digamos, en la Biblioteca Nacional y folletería. Era más bien la mirada, ¿no? Era más bien cómo, por ejemplo, ir contra esta interpretación que negaba participación a sectores sociales, que decía, la Constitución dice que ustedes no pueden votar, por lo tanto no debe haber participación. O sea, y al final te encuentras con que sí, que no necesariamente, digamos, votan de la manera actual, democrática, pero que había una participación política de mujeres, de niños, de menores de edad, de indígenas, de población afroperuana, y además también que era un sistema totalmente diferente, que era un sistema que no era peruano, era un sistema básicamente estándar, que iba desde Estados Unidos hasta la Patagonia, por la Corte de Cádiz, o por las culturas políticas mismas de Occidente en ese entonces. Ahora, cuando terminas de sustentar la tesis, creo que también entras a desarrollar la docencia universitaria, ¿no? Entras a enseñar la católica. Entré a enseñar, eso fue una muy buena experiencia, y además entré simultáneamente en otro espacio que me sirvió mucho, que era la precatólica, ¿no? Que a veces uno, digamos, ya no tiene mucho peso las academias porque están cambiando el sistema, pero que las academias era en verdad un sistema de aprendizaje para enseñar, ¿no? Porque a veces uno le enseñan a investigar, pero no le enseñan a ser docente. Y además era un espacio donde me permitía un poco también tomar distancia del mundo académico de historia, ¿no? Porque enseñaba comprensión de lectura, entonces ahí pude trabajar, por ejemplo, con muchos lingüistas para la cuestión del lenguaje, de entendimiento, argumentos. Y en la Católica dictaba cursos en estudios generales, ¿no? Que también es una experiencia increíble. Los alumnos son muy buenos, los colegas son excelentes, y que también te prepara para dictar también en otras universidades, por ejemplo. Entonces, es una experiencia que no está divorciada de la investigación, ¿no? Y que no está divorciada tampoco, digamos, de otras esferas que hace el historiador en el día de hoy. Y también pasas al mundo virtual, la página web Historia Global, ¿no? Sí, de hecho eso fue un poco un año antes de irme a California, porque además en ese momento Facebook recién estaba como haciendo su aparición, por el 2007 más o menos, 2008. Porque primero es la página web. Primero la página web, y la idea era buscar una plataforma web que te permitiera, porque te das cuenta en un momento que ya era insuficiente, digamos, y que uno tenía que tratar de aprovechar el internet para llegar directamente a la gente, ¿no? Que las revistas ya no eran el espacio más adecuado, que los eventos tampoco eran necesariamente el evento más adecuado, los libros tampoco, y que el internet te proponía un espacio, digamos, más o menos manejable. Y la idea era eso, o sea, tener un blog que pudiese, además deliberadamente, no tocar temas peruanos. Esa era un poco la idea. Por eso llamar Historia Global. Por eso llamar Historia Global era una forma también de obligar a mí mismo a no tocar temas peruanos, porque creo que era un poco el problema creo que también Jorge Bayona me parece que lo ha dicho en la entrevista, que es esta excesiva formación o peso que tiene la historia peruana en los historiadores peruanos, ¿no? Que no significa que tengamos que trabajar otros países necesariamente, pero sí mirar hacia afuera, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, y ahora lo que estoy haciendo más bien es traducir cosas de otros colegas,
para, digamos, hacer eso más accesible a los lectores. Claro, tu página web se ha convertido como una especie de una de las páginas más vistas a nivel nacional, ¿no? O sea, yo tengo entendido también que mucha gente está entusiasmada por las notas que publicabas, porque a veces también había libros que eran muy raros encontrar afuera y tú lo filtrabas y lo difundías por tu página, ¿no? Era un poco acerca de la noticia de los libros y también un poco para exponer a la gente a cosas que salen en otras partes, ¿no? Porque creo que al final la internet es eso, te rompe las barreras nacionales y de lenguaje. Entonces, y además los lectores también son... A veces lo que pasa con los académicos, lo que hacemos es, no tomamos en cuenta al lector y pensamos que al lector hay que darle todo muy, muy específico o cosas, digamos, muy sencillas. Y los lectores son demandantes, o sea, ellos quieren más, ¿no? Y a veces quieren cosas más sofisticadas. Entonces la idea de la página era mostrar cosas que están saliendo en diferentes partes del mundo y hacerles notar por qué podría ser importante para ellos. Y además también lo otro es siempre compartir material, digamos, legal, en el sentido de... Porque eso al final permite que todo el circuito académico siga funcionando. Y que tenga un respeto, el autor, sus derechos, ¿no? Exactamente, sí. O sea, lamentablemente a veces se comparte material que no, digamos, bajo la idea de que el conocimiento debe ser libre, que el conocimiento tiene que ser libre. El problema es que eso termina perjudicando a la editorial y a nosotros mismos, al autor, porque se contrae el mercado, ¿no? Entonces, pero sí, la idea es un poco... es ver todo lo que hacemos en la academia, cómo llevarlo a un público masivo y aprender también del público. Ahora, llegamos a California. Ajá. ¿Cómo entras a la Universidad de Davis? Bueno, fue una decisión que tomé, ya lo había estado tomando hace un par de años, pero no, al final lo retrasé. Y bueno, lo que haces allá es postular, digamos, a varias universidades, ¿no? Entonces, una de ellas era California, porque estaba Chuck Walker, además tenía un buen programa en América Latina, y fue una decisión que hasta ahora que me ha cambiado la vida. En el sentido. Ahí hiciste tu maestría, ¿no? Y tu maestría y doctorado. Y el doctorado. Sí, es una maestría que le llaman el minor, que es como una especialización que no puede ser en la misma área de tu doctorado. Por ejemplo, mi doctorado es en América Latina, entonces el minor lo hice con una profesora llamada Omnia El Shakri en Historia Mundial, y donde puse más énfasis en la parte Medio Oriente, ¿no? Entonces tiene que ser siempre diferente justamente para que no aprenda lo mismo, ¿no? Entonces, dolor de cabeza al inicio, en los primeros años, por shock cultural, digamos, lenguajes, otro sistema, otro ritmo, pero después te das cuenta de que es un sistema que funciona, ¿no? Y es ahí donde empieza una de las ramas de investigación, que es el tema de la ciencia, ¿no? La ciencia, la tecnología, si no me equivoco. Empiezas a meterte a investigar mucho sobre este aspecto, ¿no? Sí, me interesaba un poco, pero la cuestión es que no había, digamos, todavía una línea de ciencia y tecnología en Davis. Había un grupo muy pequeño que se llamaba STS en Davis, Science and Technology Studies, pero no era un grupo todavía muy, muy activo en ese momento. Más bien lo que hice fue aprovechar Davis para aprender más sobre cosas globales, ¿no? Por ejemplo, llevé cursos sobre cultura rusa, llevé cursos sobre Medio Oriente que te estaba comentando, sobre otras áreas, sobre sociología también, cursos sobre migraciones y movilidad espacial, para, digamos, armarme las herramientas que me permitirían después ir. Y donde ya hice la conversión, otra vez hablando de transfugismo, fue cuando me obtengo el postdoctorado en Cornell para estudiar en tecnología. Lo de Cornell, ¿cómo llega a darse este paso? ¿Por qué te entusiasmó ese espacio universitario? Era una postulación que yo no esperaba ganar, porque compites con 150 personas promedio en algún momento, y habían dos postulaciones, era una en historia y la otra era en tecnología, en ciencia y tecnología. Y curiosamente cuando hablaba con mi asesor, con Chuck, él me decía, él estaba convencido de que iba a postular por historia. Y le dije que no, que la carta que esperaba que me hiciera él era para tecnología. Y funcionó bien, porque era, digamos, en ciencia y tecnología era un momento en el cual ellos quieren ver qué se está haciendo fuera de Estados Unidos. Entonces, el tema de la tesis, que era sobre identificación y sobre práctica de identificación, que más con toda esta idea de antropología y de historia que venía desde la católica, me sirvió para convencerlos de que efectivamente yo podía aportar algo ahí en ese departamento, y ellos me acogieron muy bien.
Ahora, tú hablas de la tesis doctoral, es el tema de la identidad, del proceso migratorio. O sea, ¿cómo llega a aterrizar eso en un proceso de investigación? Llega de casualidad, para ser sincero. O sea, me gustaría decir que eso fue una iluminación o que lo venía trabajando hace años, pero en verdad fue un poco de casualidad. El proyecto inicial era sobre la Universidad de Huamanga. Me interesaba ver un poco la reapertura de la Universidad de Huamanga del 58 y ver cómo Huamanga como espacio es una suerte de lugar de convergencia de proyectos regionales, en ese momento de la élite huamanguina, después nacionales, a nivel de cómo, porque con eso se empieza a crear una red de universidades públicas, que es como la más grande creación de universidades públicas que hay en el Perú, básicamente en toda su historia. Y también el proyecto a nivel global, con la Guerra Fría, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, Estados Unidos y la UNESCO invierten en ese proyecto para que después sea desplazado por seguidores de la Revolución Cultural, como es China, como es Aymael y Sendero Luminoso, ¿no? Sí. El problema es que no pude encontrar documentación. Y es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, mucha gente que había enseñado ahí o que había participado en esos años tampoco quería, digamos, dar testimonio por reserva. Por reserva, también tú además sabes con la persecución a veces que hay, que no es... Entonces era un poco complicado manejar, ¿no? Pero hice la investigación, encontré mucha documentación y me di cuenta de que no podía funcionar para una tesis doctoral a nivel de volumen de investigación, a nivel, digamos, en un plazo que también es corto, son 2 años y medio, 3 años antes de que termine este programa. Sí. Entonces conversé con el asesor, con Chuck, con alguna otra gente, y uno de los temas que me había llamado la atención, que había venido trabajando, era sobre la migración del interior de la Sierra de Lima. Padres son migrantes, claro. Y es un fenómeno que tampoco no se ha trabajado. Y cuando estaba revisando los documentos, había encontrado una mención muy específica a un caso de pasaportes internos, que era un documento que se utilizaba para llegar a Lima durante la independencia. Y que encontré algunos casos aislados más, pero que curiosamente también lo menciona Hernando de Soto, por ejemplo, en El Otro Sendero, sí. Sobre el caso de un senador que quería instalarlo nuevamente en el año 52 para evitar que lleguen gitanos inmigrantes de la Sierra de Lima en el siglo XX. Como un proyecto de ley, exacto, como un proyecto de ley, el senador Fabra, que al final no prosperó. Entonces, en una clase que yo había estado tomando con un sociólogo colombiano, con Luis Guarnizo en Davis, él nos mandó a leer justamente un libro que era sobre esto, sobre pasaportes y movilidad en Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. ¿No? Entonces te das cuenta ahí de que estos son sistemas, digamos, transversales, que están en todas partes, que funcionan en cierto momento y del cual no se sabía mucho. Y que es un sistema un poco limitante y medio marginal, o sea... Completamente. O sea, los pasaportes internos, o sea, y eso es una cosa sorprendente, ¿no? Es nuevo para mí lo que estás mencionando. Sí, yo también me sorprendí, digamos, de que había información muy esporádica, pero me permitió armar como un par de capítulos sobre eso, ¿no? Sí. Pero no era solamente la cuestión del pasaporte interno, como tú dices, era una cuestión tiene que ver con exclusión. Sí, claro. Tiene que ver quién lleva el documento, quién no lo lleva. Claro. Porque, por ejemplo, en un momento llevar un documento era una carga de discriminación, sí. Y ahora todos llevamos documentos, ¿no? Entonces era un poco nuevamente volver a la parte cultural de esta relación entre objetos, que eran esos artefactos, que son los... Como representaciones. Exactamente, ¿no? Y las personas, cómo las personas cambian a esos artefactos en los documentos en el uso, y también cómo esos artefactos determinan quiénes son las personas. Es muy interesante. Y ese tema es la versión de la tesis doctoral, ¿no? Es la tesis doctoral, sí. De hecho, es entre 1820, entre la independencia, sí. Y la Gran Depresión. O sea, entre cómo se hace la transición al sistema postcolonial con los pasaportes internos, y la Gran Depresión cuando se crea la libreta electoral. ¿Y se ha publicado o habrá interés en publicarlo? He estado publicando algunas cosas por partes. Ha salido de hecho una parte en una revista norteamericana, se llama Slate, que era sobre cómo se crea el sistema de reconocimiento facial, ese que viene con el iPhone, por ejemplo. Claro, sí. Rastreé un poco pero es un poco a nivel global, ¿no? Y lo que estoy haciendo ahora es reescribir la tesis, porque hay más cosas que han aparecido, que estoy leyendo. ¿Para una publicación o para...? Para el libro en inglés en Estados Unidos, posiblemente. Estoy negociando ahí con las editoriales. Y que esperamos que termine en castellano también. Yo también, espero traducirlo. Sí, la idea es justamente difundirlo, ¿no? Entonces, claro, pues me parece interesante, muy novedoso. Sí. Ahora, viendo el tema de la ciencia, José,
también una beta por descubrir casi, ¿no? Porque no ha sido tan a nivel de historia. Te hablo, a nivel de historia no ha sido tan trabajado. Y más bien lo que existe es algo así como geografía de los científicos peruanos, ¿no? O sea, pero no la relación que hay entre ellos y los demás, ¿no? Sus coetáneos, ¿no? Sí, de hecho es un tema fascinante. A mí es lo que me gustaría dedicarme en los siguientes años, lo de la ciencia y tecnología, y es también un área que voy a empezar a desarrollar en Chile, donde también hay un trabajo muy bueno sobre la ciencia y tecnología. Y en el caso peruano han habido cosas previas, o sea, hay una comunidad que está trabajando, pionero uno de ellos, Marcos Cueto, por ejemplo, con su libro sobre medicina, sí, y también sobre la excelencia científica en la periferia. Yo creo que falta trabajar bastante en el caso peruano a nivel, por ejemplo, de fuentes, ¿no? De archivos, cómo releer esos documentos a nivel de ciencia y tecnología, pero también es el otro problema siempre, es cómo insertar el caso peruano en un marco mayor, ¿no? Porque si no uno termina pensando que todo lo que hace Perú es peculiar o es nuevo o es original de acá, y en verdad te das cuenta que está en una serie de corrientes. Claro, que así ha trabajado en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Ahora, y tu paso a la docencia en Yale y ahora en Chile, ¿cómo...? Bueno, lo de Yale fue una sorpresa increíble, que fue además simultáneo, una doble sorpresa, fue simultáneo con la noticia de que iba a tener un trabajo ya permanente en Chile, digamos, como profesor en el Instituto de Historia. Entonces, lo que pasó en Yale básicamente ha sido que he dictado 4 cursos sobre historia de la ciencia y la medicina, ¿no? A nivel de seminario, a nivel también de pregrado. Y la comunidad en Yale, tanto como en Yale en Cornell, han sido increíbles, en el sentido de que me ha permitido dar este paso que yo siempre he estado un poco dando, pero es más ambicioso a nivel de cómo incorporar el caso peruano, digamos, ya a nivel global, ¿no? Es algo que es muy complicado hacerlo de América Latina a veces, Sí. ¿no? Entonces, en Yale básicamente lo que he hecho es, aparte de trabajar eso, también es un poco autoentrenarme en ese tipo de cosas, leyendo sobre diferentes áreas, sobre diferentes... Y bueno, ha funcionado de cierta manera. Estoy desarrollando ese artículo de Slate que comenzaba. No menciono solamente Perú una sola vez, por ejemplo. Lo demás es ver cómo funciona en Asia, cómo funciona en África. Y es también un poco salir del caso de la historia de la ciencia como algo lineal, ¿no? Sí, claro. No, más bien es borrar la cuestión pasado-presente, es moverte en diferentes espacios. Entonces, es más que trabajar un espacio, que es lo que hacemos Perú, por ejemplo. Yo más bien trabajo un tema, que es o identificación, o tecnología, o ciencia, y ahí me trato de moverme en diferentes registros. Ahora, ¿vas a estar en Chile cuánto tiempo? Ya eres profe fijo, ¿no? Ajá, sí, espero quedarme lo mayor tiempo posible. Me encanta, además, la idea de trabajar ahí. Es un excelente grupo de personas. La universidad es muy buena y la tengo mucho aprecio desde hace varios años. Además, he trabajado con varios colegas en los últimos años chilenos, porque varios de ellos están familiarizados con el sistema norteamericano o han estudiado en Norteamérica. Y también yo me he nutrido mucho de lo que ellos han estado trabajando en cultura política, Claro. ¿no? Y también en historia de la tecnología. Un par de cosas más antes de cerrar. El texto de historia contrafactual. Ajá. No hemos hablado, ha sido también un éxito, ha sido vendido en muchos ejemplares, varias ediciones, ¿no? ¿Por qué una historia contrafactual? Eso fue una aventura, digamos, con Eduardo Doriant, ¿no? Sí, Y que me pareció simpático porque además la idea era trabajar de diferentes áreas con preguntas comunes que las tenemos. Historia con ciencia política, o historia con filosofía, o con... ¿no sabes eso? Sí. Pero también era una idea de ver qué podría salir de eso, ¿no? Bueno, el resultado está ahí, hay gente que le encantó, hay colegas que no le gustaron, pero es eso, o sea, uno publica el libro y, ¿no? Y uno está expuesto, digamos, a las críticas que son válidas, otras son, digamos, ya de otro tipo, pero la idea creo que era no solamente verlo como un ejercicio banal, digamos, o ocioso, sino había toda una línea ahí de ver, en el sentido de que las cosas no siempre pasan de una sola manera, ¿no? Y que era un poco volver a la cuestión, romper con la cuestión teleológica. O sea, así como salió este resultado, también podían haber salido 5 resultados más. ¿Cuáles fueron los factores desencadenantes de esto? Y más que verlo en bueno o malo, ¿no? Entonces era una suerte de replantear también la manera en la cual escribimos.
¿no? Y que contó con la presencia de muy buenos colegas y de especialistas que apoyaron y además era una forma también de conectar con un público amplio. Y es como también hacer este tipo de preguntas que se ha hecho, ¿no? ¿En qué momento el Perú se jodió? Algo como, ¿qué hubiera pasado si no es que hubiera ocurrido de esa forma, ¿no? Sí, y nos dimos cuenta que en verdad varios, o sea, porque no coordinamos, le dimos solamente algunas pautas como generales, 2 preguntas generales, para no interferir en la narrativa de los autores. Nos dimos cuenta que varios teníamos como una suerte de un final más feliz de lo que pasó, ¿no? Lo cual también te dice mucho, digamos, de las cosas como han resultado. Entonces, ese es, digamos, un elemento secundario en cómo producimos historia. Y también nos permite reflexionar sobre, a veces vemos la historia de manera muy negativa, a veces la cosa pudo haber sido peor. Bueno, que dices la parte negativa. El tema del famoso proyecto de ley sobre el Colegio de Historiadores. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, no? Bueno, creo que se ha debatido bastante, creo que lo hemos conversado también en diferentes instancias. Creo que la historiografía peruana ahorita está en un momento clave, ¿no? O sea, hay muchos cambios, cambios a nivel internacional, tendencias, por ejemplo, se está abriendo mucha más la disciplina por la crisis económica que hubo hace unos años. De hecho, pero yo vengo de Estados Unidos, donde ya básicamente han aceptado de que no todos los egresados de doctorado van a trabajar en la academia, porque no hay suficientes trabajos, y que se necesita enseñar de manera flexible para otras áreas, que no son menores que la academia. A nivel también interno, por ejemplo, con la SUNEDU, ¿no? Sí. Que eso debería llevar a más profesores a tiempo completo y crear más oportunidades, y también un poco, no voy a decir formalizar, porque tiene un sentido negativo a veces, pero sí estandarizar algunas prácticas. Y la idea final creo que es que las condiciones laborales deben ser mejores, ¿no? Porque tienes de tal manera que los colegas puedan trabajar realmente en lo que desean, ya sea enseñando, ya sea investigando, trabajando en patrimonio o en edición, pero que las condiciones sean adecuadas. Y esto creo que estamos todos de acuerdo que tiene que mejorar. O sea, eso me parece que alguien tendría que ser muy obstinado para decir que no. El problema es cómo, ¿no? Y si más o menos hemos aprendido algo de esta última tendencia de los últimos años, no puedes crear barreras. Claro. No puedes crear, digamos, no puedes señalar que solamente yo puedo hacer esto y tú no, ¿cierto? O en todo caso yo puedo decidir qué se publica o qué no se publica según un criterio que se ha establecido de manera un poco, digamos, truculenta, ¿no? Entonces, el problema con el Colegio de Historiadores, que estoy seguro que hay gente que lo apoya pensando que esto es una buena idea para solucionar esos problemas, es que la forma en la cual ha sido realizada no es transparente, ¿cierto? Primero no es transparente, ha sido realizada sin un consenso, sin consultarlo con una comunidad, tiene intereses políticos definitivamente detrás, tiene intereses económicos también detrás, y además no queda claro cuáles van a ser los estándares de excelencia académica que se buscan, ¿no? Porque todo esto se ha hecho siempre de manera a último momento, se ha buscado que no participen digamos, voces que están en oposición. Entonces eso, digamos, es lo que genera un poco la preocupación, ¿no? Por ese tipo de proyectos como el colegio. Y espero que no prospere, ¿no? No, además yo creo que debería haber una conversación, o sea, a nivel de historiadores, pero te das cuenta que uno de los problemas más importantes de la academia peruana es básicamente, ya ni siquiera fragmentación, sino casi la balcanización de ¿no? Cada escuela mira por su lado, no hay, digamos, eventos comunes a veces incluso en las escuelas de historia de Lima, ¿no? Lo que supuestamente la Academia Nacional de Historia quizás podría haber sido un poco el ente que lleve la batuta, tiene otra función, no mucho más, digamos, senatorial, no sé si llamarlo de esa manera. Las escuelas de historia no coordinan, ¿no? Entonces yo creo que sí se tiene que hacer algo, definitivamente. Y en cierta forma, insisto, hay gente de muy buena intención que apoya al colegio porque cree que esa es la manera que puede ser. Yo creo que no es. Creo que no es la forma, pero sí necesitamos tener una conversación abierta, que espero que en el colegio, en el Congreso de Historia, se pueda conversar de eso, digamos, abiertamente. Lo de Arequipa, ¿no? Lo de Arequipa, por ejemplo, y no sea, digamos, utilizado como una suerte de vehículo o de mascarón de prueba de algunos intereses, ¿no? Sino que hay una conversación sincera, abierta,
de ver cómo se puede mejorar la condición de los historiadores, de los que tanto están ya trabajando, como de los que también están entrando a la carrera. Esperamos que sea así, ¿no? Que se llame el diálogo y que surge algo más equilibrado, ¿no? Que esas cosas verticales que se dan. Totalmente, creo que eso lo estamos viendo más con lo que ha pasado con el CNM, ¿no? Y con los colegios a nivel de gremios en algunos casos terminan siendo grupos políticos, ¿no? Verticales, que se reparten los beneficios entre ellos, y creo que en el caso de historia necesitamos, insisto, una conversación abierta, directa, franca sobre qué problemas hay en las universidades y que son comunes, porque me parece que de lo contrario estamos perdiendo un tiempo muy valioso frente a las otras historiografías de América Latina que están empezando ya a articularse con una tendencia global a nivel de esto, de indexación de revistas, a nivel de concursos abiertos, por ejemplo, y que en el caso peruano todavía no lo es, ¿no? Se va a aprender todavía sobre la transparencia, ¿no? Que es, digamos, no solamente a nivel, no solamente los políticos, ¿no? Sino también la academia debe también ser eso, para el beneficio de todos finalmente. José, un mensaje para los seguidores, para que puedan también interesarse por estudiar la carrera de historia. ¿Qué nos dirías? Bueno, no, yo creo que más bien creo que espacios como este son una muestra de cómo la historiografía se adapta, digamos, a los nuevos tiempos, ¿no? Al internet, a llegar a más público. Creo que también hay mucho interés en historia, especialmente con toda la polémica que está pasando, por ejemplo, con el parque temático, sí, supuestamente y tiene grupos también que no solamente es el caso peruano, es una tendencia mundial. Hay toda una tendencia de derecha, extrema derecha, negacionistas, ¿no? Que están tratando un poco de replantear cosas para tratar de ocultar o para tratar, digamos, de empujar derechos sociales y memoria local. Y creo que en ese caso la historia es un elemento muy importante, ¿no? En algunos casos, felizmente, ya no está en manos de los historiadores. Por acceso como internet la gente puede tener más acceso a información, pero creo que es un reto en el cual los historiadores tenemos que estar siempre pensando en cómo podemos mantener, digamos, la investigación y cómo llegar a un gran público. Las condiciones lamentablemente no siempre son las más adecuadas, ¿no? Pero siempre hay, digamos, esta idea de poder trabajar y de seguir haciendo que es algo que hemos querido hacer siempre. Muchas gracias, José, por tu gracias espacio, a ti, gracias a ustedes por la entrevista. Nos vemos hasta la siguiente entrevista. Gracias.